Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y va, 2 de la tarde, 34 minutos, mientras pasan por el canal de YouTube del Destape y nos regalan un me gusta. Nosotros vamos a intentar, como siempre, como todos los días, tratar de resumir todo lo que pasa en la Argentina y, por supuesto, también una mirada hacia lo que pasa en el mundo. Vamos a comenzar por el CIDE-Gate. Pongámoslo en estos términos para que todo el mundo ya entienda de qué es lo que estamos hablando, porque saben ustedes que Alconada Mon, ahora que está denunciando que fue amenazado y que intentaron hackear su cuenta, después de el documento que reveló en el diario La Nación, hablamos del periodista que publicó ayer lo que se llama Plan de Inteligencia Nacional, aprobado por el Servicio de Inteligencia Argentino, que en todo caso abriría la puerta para reunir, para analizar información sobre periodistas, economistas y otros, entre comillas, actores que puedan erosionar la confianza de funcionarios del gobierno o manipular la opinión pública. Esto escaló... Otros que puedan manipular la opinión pública que no sean ellos. Que no sean ellos, claramente. Sí, sí. Bueno, el escándalo empezó a escalar de tal manera que, y tan rápidamente, que ayer finalmente ustedes saben que la oficina del presidente tuvo que salir a plantear un comunicado, a responder a través de un comunicado que además retuiteó el presidente Javier Milei, en el que de alguna manera confirma la existencia de este documento secreto, pero niegan que se utilice para que la CIDE persiga a los opositores, periodistas o adversarios políticos. Si bien rechazan lo que llaman versiones periodísticas, no aportaron ninguna precisión. Ayer también lo escuchábamos a Alconada Mon hablando con María O'Donnell a la mañana en Urbana, que finalmente María estaba leyendo este documento, este comunicado que posteó la oficina del presidente, y él directamente dijo: mira, vamos a hacerla sencilla, te lo confirmo. Sí, pero te lo confirmo, ratifico en todo lo que digo, y si en todo caso no tienen nada que esconder, que publiquen ese documento, esa información. ¿Qué sucedió? No, nadie lo publicó, claramente. Bueno, aducen que ese es un documento secreto por tratarse de un documento de inteligencia, pero bueno. Bueno, pero ya está hablado, pero bueno, está bien. Tendrían su costado de qué sé yo, digamos, desierto, sí, bueno, en todo caso. Se pueden amparar en la ley, lo que sí, que si efectivamente el documento dice lo que Alconada Mon dice que dice, es gravísimo. Es gravísimo, y es lo que tiene que, bueno, ahora supongo que lo que sigue, bueno, tiene que agarrar la comisión bicameral, el Congreso, tratarlo, citar al secretario de la CIDE. Sí, Democracia para Siempre hoy justamente planteó formalmente la intervención en este tema y lo llaman a declarar a la comisión al titular de la CIDE. Así que vamos a ver si eso sucede. Temo que no prospere demasiado, pero bueno. Lo que sí está prosperando son las amenazas, porque esto lo denunció Alconada Mon, efectivamente, como decíamos, que ayer intentaron hackearle su WhatsApp en al menos 10 oportunidades, que también intentaron entrar en su cuenta de ex Twitter, que además recibió insultos y amenazas en su celular desde 4 números distintos, pero que, como si esto fuera poco, lo registraron con su nombre en una página pornográfica. Y acá se puede ver, en todo caso, digamos, cuál sería, digamos, el caminito que intentan hacer, ¿no? Con algunos escándalos sexuales y ese tipo de cosas. Pero bueno, en definitiva, eso es lo que está denunciando Alconada Mon en el día de hoy. ¿Qué está pasando con la CIDE? Vamos a escucharla a Paula Lichbatsky del CELS, que estuvo hoy con nuestro Mati Colombati, y habló sobre los manejos que está teniendo Milei y Santiago Caputo en relación a los servicios de inteligencias y además también de la denuncia de Alconada Mon. Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno está obligado a hacer un plan nacional de inteligencia. Esa no es la irregularidad. Que tenga un plan no es la irregularidad. Están obligados por ley.
El tema es qué dice el plan y si lo que dice el plan, o sea, las directivas generales que plantea el gobierno para la agencia de inteligencia, para el sistema de inteligencia general, ¿va a respetar o no va a respetar la ley y la Constitución? ¿Esto qué quiere decir? Si va a entrar en materia de inteligencia prohibida o no va a entrar en materia de inteligencia prohibida. Y lo que revela Hugo Alconada en el diario La Nación es que, por lo menos desde las directivas generales del plan de inteligencia, el gobierno estaría dispuesto a entrar en inteligencia prohibida. ¿Qué quiere decir inteligencia prohibida? Hacer inteligencia política, ¿no? Bueno, volvemos a plantear lo mismo, volvemos a plantear la gravedad del tema, de lo que está. Y ahora vamos a agregar más información que también le da un sustento más dramático, si se quiere, a toda esta situación que se está viviendo en relación a los servicios de inteligencia, haciendo inteligencia interna, que como ya todo el mundo sabe, eso está prohibido. Sí, está prohibido por la ley. Lo curioso es que lo expliciten en un documento cuando se sabe que está prohibido por la ley. También no vamos a hacerlo boludo, que siempre hubo cosas de la CIDE o de la AFI en su momento, qué sé yo, que tenían que ver con la inteligencia interna. Siempre hubo carpetazos y cosas que volaban misteriosamente, pero ponerlo en un documento oficial que vas a promover el espionaje interno es como medio insólito. Bueno, sí, sumado también a el presupuesto exorbitante que tuvo este año, que finalmente terminó siendo rechazado en la Cámara, en el Congreso, pero que, bueno, ya dijeron que se lo habían gastado, ¿no? Sí. Y quiero sumar esta información para que no pase por alto, porque me parece que hace al panorama, a la situación frente a la cual nos estamos encontrando todos y todas, y sobre todo, bueno, quienes por ahí tienen más visibilidad mediática o dirigentes políticos. Y en este caso vamos a hablar de lo que reveló ayer el diputado Monzó, que es algo que le pasó hace un tiempo, en el mes de marzo del año pasado, dijo, pero que, a juzgar por todo lo que está pasando, decidió contarlo en el día de ayer. Denunció a la CIDE, dijo que habían intentado entrar a su casa con una escalera. Directamente él apuntó contra los servicios de inteligencia de este gobierno. Él dijo, es grave que todos estemos dudando lo que hace ese organismo. Yo la lié, dijo Monzó. Mira. No se vive bien. Tuve dos hechos. Tuve un ingreso a los despachos nuestros y tuve un ingreso a mi casa. No lo dije nunca. Esto lo reveló ayer Monzó en una entrevista con Luis Novarecio y que, insisto, viene a pintar o a agregar, digamos, una cuota más de incertidumbre en este, digamos, terreno tan gelatinoso por el que estamos transitando en relación a esta metodología que intenta plantear el gobierno de Javier Milei a través de los servicios de inteligencia, ¿no? Está complicado. El asunto es tan grave como lo están escuchando, así que, por supuesto, vamos a seguir hablando del tema. Pero ahora les propongo que cambiemos, que vayamos a lo que planteábamos en el día de ayer, porque es el segundo día en esta semana del paro de residentes en el hospital Garrahan, que se planteó en 4 días, comenzó en el día de ayer, va a terminar el día jueves. Se suma esto a la medida de fuerza que ya habían hecho la semana pasada, que era una huelga, un paro por 72 horas ahí en el hospital pediátrico. Y lo que están alertando, que era un poco lo que contábamos ayer, que el equipo de salud del hospital no va a ser suficiente para cubrir la demanda de las guardias, por eso están pidiendo a la población en general que, bueno, sean conscientes de que si tienen alguna posibilidad de no ir a la guardia, si no es nada que sea demasiado urgente, claramente, o lo pueden evacuar a través de una consulta en un hospital de
de no tanta complejidad que lo hagan, porque obviamente va a haber menos personal. Ayúdenos a no desaparecer, es un poco la propuesta y el pedido que están haciendo los médicos residentes, y lo que denuncian básicamente es el ajuste en la salud pública principalmente, pero puntualmente en la relación con el Garrahan, en el deterioro del salario de todo el personal del hospital, por la falta de diálogo en acordar con los diferentes sectores que trabajan en el hospital. Contábamos ayer que además el ninguneo es tan grande que tenemos a los directivos, no solamente del hospital, sino del Ministerio de Salud, diciendo lisa y llanamente, si quieren trabajar menos, trabajen menos, no va a haber un peso más, no hay ningún tipo de posibilidad de negociación más allá del 1% que están teniendo en las paritarias. Claramente hablan de una pérdida de ingresos de más del 30%. Hoy, por ejemplo, un residente de primer año no llega a los 800.000 pesos de salario, uno de cuarto año está en 900.000 pesos. Por supuesto que el pedido que hacen es que por lo menos alcance a el costo de la canasta básica familiar. Están pidiendo un poco más de 1,5 millones, 1.800.000 pesos. Esta es la situación de los ingresos de pobreza para los jóvenes profesionales que están cumpliendo jornadas laborales de 60 horas. Hay, como venimos contando también, una escalada en la cantidad de médicos y médicas que se están yendo del hospital, claramente porque no pueden sobrevivir con esos sueldos. Vamos a escuchar a algunos de los médicos residentes que hablaron también hoy con Mati. Que nosotros nos encontramos el día de hoy en un 5.º día de paro, nos encontramos cursando un paro de manera indefinida. Nosotros somos residentes de pediatría del Hospital Garrahan, somos médicos recibidos que tenemos matrícula y ejercemos. Nuestro problema el día de hoy es que un residente de primer año con 70 horas semanales está recibiendo un salario de 797.000 pesos, es decir, entre 2.800 y 3.000 pesos la hora. Nosotros hace más de un año que enviamos cartas al Ministerio de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, que es nuestro empleador, y no recibimos respuesta de manera directa. Ni siquiera se quieren juntar para reunirse con nosotros y empezar a debatir cuál es la problemática actual, más allá del salario, sino de que el sistema de salud en todos los hospitales del país no tienen un buen sueldo tampoco. Lamentablemente no es un problema del Garrahan hoy en día solamente, y bueno, el tema es que lo único que dicen por parte de que se comunican directamente con el Consejo de Administración de esta institución, del Hospital Garrahan, es que no tienen dinero y que ni siquiera se quieren sentar a juntarse a charlar con nosotros, y que si el hospital tiene que cerrar, por ello no va a haber ningún tipo de inconveniente. La verdad es que para nosotros la situación es crítica, es angustiante, nos preocupa muchísimo qué va a pasar con este hospital. Bueno, situación dramática por la que está atravesando todo el personal que trabaja en el Garrahan, un hospital de altísima complejidad, pediátrico, que atiende sobre todo casos oncológicos y que, bueno, están realmente tratando de visibilizar esta problemática. Es difícil, lo decíamos ayer, es difícil que aparezca en la agenda periodística de la mayoría de los medios. No estábamos viendo qué es lo que está pasando ahí en el Garrahan e insistimos que está complicado. Vos te acordabas ayer cuando presentabas este mismo tema en el Info, que una de las últimas veces que se había hablado del tema fue cuando dijo la estupidez esa Milei de la obra de teatro en el muro de Berlín. A beneficio del Garrahan, supuestamente, ¿no? Por lo menos desde esa burrada que dijo, le dio algún tipo de visibilidad al tema, porque por supuesto que todos los trabajadores y trabajadoras salieron a decir no necesitamos eso, no necesitamos la caridad, lo que necesitamos es presupuesto para el Garrahan y que nos aumenten los sueldos. Y mientras tanto, Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, del que también se habla bastante poco, en este caso sí vamos a hablar porque se reunió nada más y nada menos que con el titular de salud de los Estados Unidos. Robert Kennedy, claro. Ori nos había hablado muchísimo de este señor. No, a esta altura ya no sorprende, ¿no? Que sabíamos que había sido, y seguirá siendo, no lo sé ahora, Ori, pero un antivacuna. Sí, negacionista de la salud, ¿no? Podríamos decir. Sí, claro. Y que le dieron ese puesto, digamos, ministro de Salud. Antivacuna, pero
casi te diría... Terraplanista, sí. Totalmente, negacionista de la ciencia misma, ¿no? Más allá, digamos, de la frontera de la cuestión de las vacunas o de la pandemia, absolutamente ejerciendo ese cargo. Sí, como que yo escuchaba como que lo mencionaban como, mirá lo que sé, mirá que el gabinete de Trump tiene luminarias en ese sentido, pero el peor de todos es este. Sí, tremendo. O sea, bueno, no vamos a comparar. Lo que sí quiero decir es que qué vocación de atender funcionarios norteamericanos y cómo les está gustando venir a la Argentina, ¿no? Sí, claramente, Milei juega algún tipo de rol en ese armado. Ya sabemos que hay intereses puestos en la Argentina de Milei, que se muestra especialmente atenta, ¿no? Un oído muy atento a lo que pueda querer hacer acá en este territorio Washington. Y me parece que es parte, además, de ese armado geopolítico que incluye, por ejemplo, al Salvador de Nayib Bukele, ¿no? Sí. Es el Salvador de Nayib Bukele, es la Argentina de Javier Milei y algunos que otros aliados en la región que conforman ese mapa que viene a ayudar a Estados Unidos en sus intereses, en lograr sus intereses. El ministro de Salud, Mario Lugones, posteó esa foto que nosotros estamos viendo, para los que nos están viendo ahí por la tele, por el streaming, pero además colgó este tuit. Dice: el secretario de Salud de los Estados Unidos se mostró muy interesado en la desregulación de las obras sociales, de las prepagas y de biosimilares que impulsamos en nuestra gestión, así como también la implementación de la receta electrónica en todo el país y la desburocratización del sistema. Nos contó, dice Lugones sobre Bobby Kennedy, algunos problemas similares que tienen en Estados Unidos. Un gobierno que gasta de manera poco eficiente en el sistema de salud, ya que no genera resultados positivos para la ciudadanía. Tras el encuentro, la cartera sanitaria, el Ministerio de Salud, anunció una serie de medidas que reafirman el rumbo sanitario adoptado por el país, pasar de un modelo sanitario centrado en reparar la enfermedad a uno enfocado en cuidar la salud basado en evidencia científica. Mira cómo te miro. Bueno, entre los anuncios se destaca que Argentina reafirma su decisión de retirarse, además de la Organización Mundial de la Salud, algo de lo que venimos hablando con bastante recurrencia por el estupor que nos genera, ¿no?, esta información, y entender que finalmente esto se está concretando tal como se había anunciado el 5 de febrero el propio presidente Javier Milei. Y hablando de Milei, cambiamos de tema para hablar de un nuevo viaje del presidente de la República Argentina. No es ninguna provincia. ¿Cómo que no? Si le gusta tanto recorrer este país. Seguramente este hay algunas provincias que la están pasando realmente muy mal con el tema de los temporales, pero como él no cree también en el cambio climático, probablemente no esté viendo lo que está sucediendo. Pero sí es fundamental que vaya a decirle, creo en ustedes que son un pueblo resiliente, arréglense solos. Que ustedes van a poder solitos. Va a viajar a Italia, va a viajar una vez más al exterior. Se va a reunir con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y parece que ahí la diplomacia logró sacarle una reunión a León XIV, ¿no? Ya que iba a viajar a Italia, va a aprovechar para buscar su primera audiencia en el Vaticano. Es altamente probable, dijo al Destape una fuente de Casa Rosada, sobre la posibilidad de que Milei se reúna con el sumo pontífice. En cuanto a su encuentro con Giorgia Meloni, desde el gobierno dicen que ya está confirmado. Italia es el segundo país que más visitó desde que es presidente Javier Milei, por supuesto, después de los Estados Unidos. Claro, ¿no? Pero es verdad que ha significado en más de una ocasión su sintonía con el gobierno de Meloni. Es verdad. Volvemos a cambiar de tema, nos vamos a meter casi en contra de mi voluntad con el tema de la empanada y esto, pero bueno, vamos a ver qué fueron las contestaciones de Milei, de Darín. Ayer, ¿saben quién habló? El dueño. Sí. Fue muy impresionante, yo lo estuve viendo, lo estuvimos viendo en Ready más temprano en el programa. La Nación Más hizo prácticamente un especial de 24 horas de empanadas. Claro.
Está bien. Pero posta, arrancó Trebuca a las 9 de la mañana. Todos los programas tuvieron... La Nación Más. La Nación Más fue 24 horas de empanadas. Literalmente ayer, que terminó con el famoso video Majul de Empanadini y no sé qué. Pero digo, fue durante de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche hablando de empanadas. Casi exclusivamente. Sturzenegger, pasaba, Larreta, se sentaba Larreta en la Nación Más y lo primero que le preguntaban era de empanadas. Claro. Era increíble realmente. Bueno, Yo un se poco los pusieron monotemáticos. entiendo, porque claro, así tenés como el día resuelto. Che, ¿de qué vamos a hablar? De empanadas. Sí, todo van con el los día. productores igual, que dijeron, bueno, sí, vamos por ahí, vamos por ahí. No, A fondo. no, bueno, este es parte, digamos, digamos, de este cerco mediático, si se quiere, digamos, que colabora con esta Obvio. idea de no hablar, lo decíamos ayer, lo volvemos a decir hoy, de lo que realmente importaba, cuál era la esencia de lo que estaba diciendo Ricardo Darín, para el que no lo sabe, el fin de semana en la mesa de Mirta Legrand, hablando de lo mal que estaba la Argentina, de que la gente no tenía para comer, de qué le hablaban cuando hablaban de sacar los dólares debajo del colchón, cuando una docena de empanadas, y ahí fue la famosa frase, de la que se agarran muy inteligentemente, hay que decirlo, porque también, digamos, tienen esa habilidad, si se quiere, para, digamos, correr el foco de la discusión y ocuparse de las cosas que no le importan a nadie, pero que de alguna manera, como se va regando en los diferentes medios, bueno, empieza a crecer y la gente hace, digamos, un mundo de esto. Pero bueno, ayer incluso habló el dueño de la casa de empanadas, salió acá en el Destape y lo defendió a Darín. Escúchalo. Tengo un valor diferencial respecto del promedio. Bien. Sí, el señor Ricardo Darín lo hemos visto varias veces en nuestra tienda. Él vive cerca de nuestros locales y a menudo pasa por ahí y se lleva algunas empanadas para compartir con la familia o Pero amigos. va directo, el tipo, yo tengo que suponer que un tipo que habla de igual a igual con De Niro, con Al Pacino, que va y pide por teléfono, aunque sea, ganó un Oscar, es una cosa de loco. No, él va directo en persona y paga sus empanadas. Yo iba a decir, se la cobran encima. Nunca aceptó nada, ni un descuento ni nada, siempre pagó sus empanadas. Ujú. ¿Cuál es el gusto preferido de Darín y su entorno? Mirá, tenés vacío y proboleta. Es espectacular. Anoten porque acá hay también repercusiones favorables. Vacío y proboleta. Bueno, pero de carne cortada a cuchillo. Capaz que esto es un secreto de confesión y estoy haciendo una pregunta que no debería. Yo no sé si... ¿Pero por qué? Yo no sé si los Todas alcanza nada más pedidas, pero como a bueno, los sacerdotes o a los psicólogos, Sí. que no se puede decir cuál es el gusto. El gusto de la empanada, ¿no? Qué miseria. Sí, la verdad, bueno, un poco de humor de Mariano Martín también. Sí, está bien. Había unos datos que me llamaron la atención con respecto a las empanadas y la verdadera discusión, que es el costo de vida en la Argentina. Era que, por ejemplo, la agencia NA hizo, de acuerdo al promedio, no con el precio de Darín, sino con el promedio del total de las empanadas, que hay consenso que está más o menos en 22.000 pesos hoy día promedio de las empanadas, entre las más caras, las más baratas, 22.000 pesos. En 2015 te comprabas con el salario mínimo, que ahora va a subir, para junio va a subir 5.200 pesos. Sí. O sea, 5 empanadas de las más baratas Sí. que hay. Va a subir 5 empanadas el salario mínimo. Bueno, pasó de comprar el salario mínimo 38 docenas de empanadas en 2015 a comprar 14 docenas de empanadas bueno. en 2025. Ahí sí, Tomá, ¿ves? la Nación Más, tomá. Ahí sí me gusta Acá la tenemos comparación, porque periodismo ahí de sí, investigación. ahí sí se puede ver de qué estamos hablando, la verdad de la milanesa o la verdad de la empanada, en todo caso. Bueno, lo mencionaba Jera. Una de las cosas que más vergüencita me dio, ya que Caputo hablaba de vergüencita, de Ricardito y qué sé yo, a mí esto que vamos a ver ahora me dio vergüencita. contra. Luis Majul presentando su nuevo personaje. Probablemente la gente la esté pasando mal en la Argentina, pero el ejemplo me parece que no fue muy feliz. Por eso queremos presentarte acá. Esta es la idea, mirá. Hace varios meses, yo creo que 3, 4 meses, en redes hay un fenómeno que se llama, la traducción literal sería podredumbre cerebral o cerebro podrido. Es contenido con personajes que se crearon con inteligencia artificial con relatos italianos, ¿eh? El personaje más conocido de esta tendencia, seguramente cuando alguien lo vea va a decir, sí, yo lo conozco, es un tiburón con zapatillas que se llama Tralalero
tralala. Escuchá, mirá. A ver. Trallallero, trallallà. Tung, 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 sahur. Bombardiro, crocodilo. Bueno, la verdad que estaba No más tenía lindo idea poner de toda la canción. Es una mezcla de canciones y es un ejemplo de esta y mezcla de personajes. Pero es boom global, boom global. Personajes, canciones, músicas, sobre todo para los más chicos. Bueno, nosotros ahora, subiéndonos esta nueva ola, te vamos a poner una nueva tendencia. Se llama, ¿es correcto mi italiano? Io parlo l'italiano. Se llama Ricardini Empanadini. Acá presente. A ver. Ricardini Empanadini la rompió con una peliculini y por hablar de Platini se le armó un scandalini. ¡No! Ricardini Empanadini, salí de este quilombini. Bueno, esto en Sin Música, sequito. Le felicitamos a quienes lo armaron, lo hicieron en el último momento. No es tampoco una superproducción de Hollywood. Acá Gasulla se está riendo mal. No, Gasulla, respetá, por favor, no seas impertinente. Pero... No se está riendo, Gasulla. Yo creo que también está bueno reírse un poco de todo esto. No, es que nadie Sí, se está es que riendo. no era gracioso, Luis. Está bueno reírse un poco, pero con algo que es gracioso nos reímos. No fue nada gracioso. Además tuvo que... Me llama la atención que tuvo que hacer como un minuto de explicación previa para una cosa que, claro, para el público de La Nación Más es muy poco conocida. Pero una cosa muy de TikTok, pero que encima en TikTok fue moda hace 3 meses. Sí, es muy de los niños, muy de los niños. Sí, pero aparte ese es un minuto explicando el chiste que va a venir. Porque, mirá, vamos a hacer este chiste que lo hacemos por esto, por todo esto. Y nadie se rió. Ustedes retengan Estoy esta información que les va a servir para reírse. muy sorprendida que Cristina Pérez no se la remó, pero Nada. ni medio, nada, ni un gesto hizo, pero estaba ni bien. una sonrisa ni una media sonrisa de Mona Lisa, nada. ¿Sabés que era evidente que fue una idea, Ricardini Empanadini fue una idea de Majul? Le rompió las pelotas a la producción para hacer eso. La producción se lo sacó de encima haciendo algo sin música, viste que él estaba disconforme. Así, Bueno, sin esto música. así se quito, bueno, pero él estaba convencidísimo. De hecho, lo vende antes en un pase, porque yo lo que te digo, estuve repasando La Nación Más. Pobrecito. Lo vende antes con Cristina Pérez, en el pase con Cristina Pérez, dice, y tenemos una sorpresa para... ¡Ah! No, estaba muy contento Luis Bueno. con eso. Déjalo, ¿qué va a hacer? Ahora sí, mientras nos están distrayendo con el tema de las empanadas, que la situación ya sabemos que está realmente complicada, hoy veía también... A mí me parece que está bueno esto de poder agarrarse de esto para, digamos, poder plantear cuestiones de la realidad, ¿no? Hablaban de los cosechadores de limones en algunos lugares donde tienen que laburar 14, 15 horas para llenar unos cuantos bolsos con esos limones y que les pagan por día. No les alcanzaría, decían, los que le pagan por día no les alcanzaría para comprar una docena de empanadas. Bueno, cuando se hacen ese tipo de comparaciones, digamos, si se ponen los pies en la realidad, ahí sí me parece interesante. Y en este caso, el que no me parece interesante, pero porque evidentemente nos están tomando como por boludo, no diría Roberto Navarro, es el economista, uno de los economistas amigos de Javier Milei, que estamos hablando de Juan Carlos de Pablo, que además lo visita bastante seguido ahí en la Quinta de Olivos, suelen tener largas tertulias, etcétera. Bueno, aconsejó a la gente que utilice alimentos de menor calidad si no les alcanza para llegar a fin de mes. Bien. Si no pueden llegar a fin de mes, coman alimentos, utilicen alimentos de menor calidad. Entonces, vamos a escuchar lo Dale. que dijo. No entiendo. Que usted dice, uno puede decir, si me baja el ingreso, puedo gastar menos en cosas que yo puedo bajar el gasto. Ahora, Sí. yo no puedo comer 10% menos o medicarme 10% menos, porque pone en riesgo mi pero salud. podés gastar 10% menos, son dos cosas diferentes. Porque estás aludiendo un punto físico. En vez de comer 10 fideos, como 9 fideos. No. Utilizar alimentos de menor calidad, hay varias cosas. El caso de las gaseosas es fantástico. Vos tenés gaseosas de primera calidad, segunda calidad, tercera calidad. Yo tuve Sí. en 2002 un exalumno de la universidad cuyo papá producía gaseosas de menor calidad y el tipo estaba exultante. En el medio de una crisis fenomenal me decía con cierto humor: profesor, esta crisis no podrá durar un poco más porque mi hijo se está quedando de guita. Entonces, ojo, Sí.
el ser humano toma decisiones, revisa y hace decisiones mucho más finas de lo que están sugiriendo los análisis generales. No, pero a ver, Se llama la lucha por la vida. Exacto, pero cuando uno consume alimentos de peor calidad, o en el caso de medicamentos, que ahí ya uno no puede elegir porque es el medicamento que tiene que tomar, significa que o está bajando su calidad de vida o su salario no le alcanza. O sea, que usted está... Chocolate por la noticia, mira el descubrimiento que hiciste. No, entonces significa que en bueno, pero lo que está diciendo. Si es lógico, entonces en este plan económico de este gobierno está generando una baja en la calidad de vida. De algunos, y no de otros. Y no sabemos de cuántos. ¿Entendés? Entonces vamos a cosas así. La producción está aumentando. Es muy difícil de escuchar, ¿no? Es difícil de escuchar. Es estrictamente cierto. Lo que pasa es que cuando no tenés cifras, o sea, sí es verdad que a algunos les está yendo bien y a otros les está yendo mal. El tema es que hay muchos que les está yendo mal y pocos que les está yendo bien. Sí. Ese es el problema. Y a los que les está yendo mal siempre son los mismos. Y el siempre somos los cinismo, mismos, es muy difícil. Sí, la canchereada, la cosa soberbia, la sobrada, ¿viste? Eso, la verdad que no hace otra cosa más que generar violencia. Sí, genera bronca, genera violencia. Bueno, lo vamos a dejar ahí, vamos a cambiar de tema ya para ir finalizando. Vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, que recordamos reapareció este fin de semana, el domingo, el 25 de mayo, ahí en el barrio Saldía, en el contexto de ese encuentro por la cultura popular. Y sorprendió hoy porque está anunciando una reunión extraordinaria para esta tarde mismo, de este tarde el PJ ahí se va a reunir en la calle Mateul, ahí a las 6 de la tarde, una convocatoria así que se hizo medio en las últimas horas para hablar de la situación política y la evaluación electoral. Eso es todo lo que dice el comunicado. 6 de la tarde, entonces ahí en la calle Mateu 130, reunión extraordinaria en el edificio central del partido para abordar lo que está pasando, el contexto político y también electoral. Vamos a seguir ahora cambiando de tema, con el temporal en Vera, en Santa Fe. Esta vez le tocó entonces a la provincia santafesina, en la localidad de Vera, en el norte santafesino, cayeron más de 420 milímetros de agua en 6 horas, lo que por supuesto ya a esta altura del partido todos sabemos es una barbaridad. Por el momento se sabe de la existencia de un muerto, se registraron también 116 evacuados, fueron rescatadas 45 personas, por supuesto que las clases en los colegios están suspendidas. Según dijo el intendente, la comunidad de Vera tuvo su noche más triste en su historia. Ahí estamos asistiendo entonces a un nuevo temporal que afecta a muchísimas personas y que está dejando tierra arrasada en algunos lugares, como sucedió ya en Bahía Blanca, como sucedió en Zárate Campana, ahora en la localidad de Vera, en Santa Fe. En este caso puntual, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que se esperan tormentas muy fuertes para el día de hoy y la mejoría en el clima de esa zona estaría llegando recién en la madrugada del miércoles. Así que así están las cosas en relación a nuestro país, pero nos vamos a ver qué es lo que sucede en el mundo, Ori. Viajamos a la Franja de Gaza, donde empezó a operar la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, una fundación patrocinada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, por Israel, con apoyo de Estados Unidos, con el fin de repartir ayuda en el enclave palestino. Las imágenes que empezaron a trascender muestran multitudes de gazatíes hambrientos, desesperados, desbordando los puntos de distribución de alimento para hacerse con algún paquete, algo de comida. La fundación, Gaby, es un problema en sí. Estamos hablando de una organización creada supuestamente para evitar que los suministros caigan en manos del grupo islamista Hamas, con fuentes de financiamiento muy poco claras, con vínculos con contratistas privados y empresas de seguridad privadas que hacen temer una militarización de la ayuda humanitaria. Esa fundación, llamada entonces Fundación Humanitaria de Gaza, opera fuera del sistema de las Naciones Unidas, fuera del marco de las ONG internacionales, que son las que se encargan habitualmente de hacer llegar a la población la ayuda que necesiten. Esas organizaciones, además de las Naciones Unidas, denuncian
en realidad un sistema para encubrir mayor violencia, más violencia y más desplazamiento de los palestinos, ya que obliga a la población a acercarse a algunos de los pocos puntos de distribución. Permite incluso, estamos hablando en un contexto ya de limpieza étnica / genocidio, ¿no? De algo también muy cínico, que es pretender brindar ayuda humanitaria, pero hacerlo a través de esa organización que tiene vínculos estrechos con funcionarios, por ejemplo, del gobierno israelí. Además, lo que destacan las ONG y las Naciones Unidas es la falta de experiencia humanitaria, dudan incluso de su capacidad operativa para cubrir las necesidades de una población de unas 2 millones de personas que están al borde de la hambruna. A esto se suma, y yo creo que esta noticia lo pinta de cuerpo entero, o la pinta esa organización de cuerpo entero. A esto se suma la renuncia del director ejecutivo de la fundación en las últimas horas por razones éticas. El tipo renunció diciendo el director de esta organización, que es la que supuestamente está repartiendo alimentos. Exactamente, militarizando la ayuda humanitaria, ¿no? Bajo el control de Estados Unidos e Israel. Bueno, esa persona, ese titular que se llama de la organización, que se llama Jack Wood, dijo que el plan no cumple con el derecho internacional y prefirió bajarse de la iniciativa. Así que mientras Israel recrudece los ataques en la franja de Gaza, profundiza el genocidio y todos los días nos están llegando más noticias de nuevas masacres, y mientras la ayuda humanitaria entra a cuentagotas en el enclave palestino, Benjamin Netanyahu, el primer ministro, sigue prometiendo continuar hasta la victoria. De allí, de Gaza, nos vamos a Ucrania, donde se vienen intensificando desde hace unos días ya los ataques rusos. Kiev lo califica como actos políticos sin sentido militar, mientras Moscú acusa a Ucrania de estar detrás de esas provocaciones. Y Donald Trump en todo eso, bueno, no está contento. Tuiteó hoy mismo diciendo: lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que si no fuera por mí, ya habrían pasado cosas realmente malas en Rusia, y me refiero a realmente malas. Ojo, no me parece una persona para hablar de ese modo a Putin. No me parece, la verdad. No estoy de acuerdo con Trump. El final de ese tuit también dice, está jugando con fuego. Bueno, el domingo pasado, Trump ya se había dicho muy sorprendido de que Putin haya intensificado los bombardeos a pesar de sus esfuerzos, los esfuerzos por parte de Estados Unidos para negociar un alto el fuego. No estoy contento, dijo en ese momento, con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente y no sé qué demonios le pasa. También lo tildó de loco, ¿no? Estamos muy lejos, digamos, de la primera versión, al menos en términos mediáticos, de retórica. La primera versión de Donald Trump sobre el conflicto, sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En su momento dijo que Rusia quería acabar con la guerra, dijo si Rusia hubiese querido, Kiev habría desaparecido del mapa, dijo que las negociaciones con Ucrania se harían cuando haga elecciones, cuando celebren elecciones presidenciales. Decía que no sabía a dónde había ido a parar el dinero que le dio en su momento Estados Unidos. Dijo de Zelensky que es un dictador. Estuvo realmente a pasito de decir que Ucrania es un, como se suele decir, ¿no? Por parte de Moscú, que es un país inventado, ¿no? Artificial. Bueno, estuvimos como muy alineados con esa retórica. Hoy vemos que están tal vez cansados y que la paz no se pudo en 24 horas como lo había sugerido, como lo había prometido, y que se les están cayendo algunas opciones. Las negociaciones, en todo caso, entre ambas partes están hoy paralizadas. No hay avances. Después del intercambio de prisioneros, 1.000 prisioneros por bando, que es lo que se logró, lo que se acordó en Estambul unos 10 días atrás y lo que se completó el fin de semana pasado. Bueno, desde entonces no hay más avances concretos. Así que Ucrania está bajo fuego y Trump, de alguna manera, bajo presión. Maldita suerte.